Buenos días. Mi nombre es Irene Vázquez Reyes y voy a presentar mi proyecto de investigación titulado Medidas de prevención contra el virus SARS-CoV-2 desde los ojos de la industria, las perspectivas de los trabajadores. Debido a la reciente pandemia mundial, el Gobierno de México ha puesto a disposición de las empresas y centros de trabajo los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el año 2020. Estos con el objetivo de realizar una reapertura de actividades laborales exitosa y responsable. Estos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria contienen principios y estrategias sobre las medidas de promoción de la salud, de protección de la salud, para el cuidado de la población. Estas se deben considerar para la elaboración de un protocolo sanitario, mismo que es de obligada aplicación, indispensable y fundamental, porque contiene información respectiva a la diseminación del COVID-19, mediante medidas de ingeniería, medidas administrativas y medidas de control. Esta implementación se ha dado por hecho que los trabajadores se apegan a los lineamientos y que realmente siguen las indicaciones brindadas por las autoridades de seguridad y salud de la institución. No obstante, es frecuente que observemos que gran parte de la población trabajadora cumple parcialmente con estas estrategias debido a que la utilización de estas es nula o ineficiente. Por lo que el presente estudio tiene como tema de interés el conocer las perspectivas de los trabajadores dentro de las industrias, para así poder construir una realidad. Para la definición del problema de esta investigación, partiremos de la aplicación de la nueva normalidad. Está conformada por medidas de prevención obligatorias, de cumplimiento parcial o nulo por parte de la población trabajadora. Ahora, ¿qué medidas de prevención obligatorias se han detectado dentro del centro de trabajo? Algunas de estas acciones frecuentes en la población son el no respetar la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas, el rechazo de la vacunación gratuita e incluso del uso de gel antibacterial, un correcto y lavado de manos y la toma incorrecta de temperatura. Se ha buscado la forma de corregir estos comportamientos mediante la implementación de diversas estrategias internas, pero estas han sido sin tomar en cuenta las diferentes perspectivas de la población, que aparentemente las sigue. ¿Cuál es la importancia y la relevancia de este estudio? Este estudio tiene como pregunta: ¿cuáles son las perspectivas de los trabajadores ante las medidas de prevención implementadas por la empresa que resultan como estrategias de la nueva normalidad? La importancia de esta pregunta en este estudio es que nosotros buscamos conocer comportamientos, posiciones y acciones de la población, para así conseguir una evaluación realista de intereses comunes y opuestos. Esto nos va a permitir descubrir la realidad de los trabajadores hacia las medidas de prevención y entender el porqué de su percepción. Con esto podremos lograr buscar objetivos para el desarrollo de programas y estrategias que nos permitan mejorar el cumplimiento de estas medidas sanitarias. Cabe recalcar que para resolver un conflicto, este se debe tener en mente las perspectivas opuestas o no de las demás personas. La viabilidad del proyecto. El presente proyecto es una investigación de naturaleza cualitativa de tipo exploratoria. Tiene poca información como antecedente y no se ha entendido en profundidad como tal una perspectiva en cuanto a estas medidas sanitarias. Los materiales de investigación es la realización de entrevistas semiestructuradas a participantes voluntarios, el uso de grabadoras y de notas. Los recursos humanos con los que se cuenta son con un investigador y de 5 a 8 trabajadores de base o hay voluntarios. Este es un número inexacto, ya que se busca una saturación teórica. Recursos temporales, como en la entrevista, que tiene una duración de 20 a 30 minutos. Y los recursos financieros son aportados totalmente por el investigador, por lo que no se requiere financiamiento de alguna entidad. Como objetivo principal es el conocer las perspectivas de los trabajadores ante las estrategias implementadas por la empresa contenidas en el protocolo sanitario de Owens, Illinois, Planta Los Reyes. Objetivos secundarios: elaborar una guía de entrevista que permita una conversación guiada con los trabajadores entrevistados para así conseguir datos confiables y comparables. Y describir las diferentes perspectivas encontradas en la población trabajadora para conocer una realidad de los trabajadores dentro del sector industrial hasta las medidas de prevención. La fundamentación de la elección del paradigma cualitativo.
Yo pretendo comprender e interpretar la realidad, significados e intenciones de las personas. Esta es una posición ontológica, una posición que me brinda el paradigma cualitativo, porque busco construir un nuevo conocimiento para investigaciones posteriores. Como menciona Santos, comprender características de las realidades. Este paradigma no concibe la medición de la realidad, sino su percepción e interpretación. Todo esto lo realiza como una realidad cambiante, dinámica, dialéctica, que lleva en sí sus propias contradicciones. Es por esto que yo elegí el paradigma cualitativo, porque considero comprender e interpretar la realidad de estos trabajadores para así comprender y construir conocimiento nuevo sobre su percepción de las medidas de prevención. El marco referencial interpretativo que utilizaré es la fenomenografía, porque la fenomenografía es el conjunto de formas diferentes de experimentar un fenómeno, ya que aborda desde la posición del sujeto orientado a sus experiencias. Ella consigue identificar o describir cómo se experimenta un fenómeno, cómo se comprende o se percibe, y abordar las medidas sanitarias desde la posición de los trabajadores se orienta directamente a la descripción que realizan sobre sus experiencias ante estas. La fenografía es utilizada en esta investigación porque puede explicar un número limitado de maneras diferentes de cómo se vivencia, conceptualiza, percibe y entiende un fenómeno. Entonces, al analizar afirmaciones acerca del mismo fenómeno, obtendremos diferentes formas de entenderlo. Cabe recalcar que en la resolución de los conflictos, cuando nosotros, para satisfacer a todas las partes, se tienen que tener en mente ideas, posiciones y perspectivas opuestas o no para que puedan funcionar eficazmente. Las características de los participantes de esta investigación es que tiene que formar parte de la población trabajadora de base, entre 18 a 60 años de edad, y tiene que pertenecer a la empresa OAI México de la planta Los Reyes. ¿Cómo obtendré información dentro de mi investigación? Mi investigación pretende realizarse mediante un muestreo de conveniencia. Este muestreo de conveniencia es en función de la disponibilidad de los trabajadores, con la proximidad conmigo o accesibilidad a ellos. Esto se busca hasta la saturación teórica, ya que debo recolectar datos hasta que ocurra una saturación. Y mientras más datos sigan apareciendo, nuevas ideas, la búsqueda no se va a detener. También utilizaré una entrevista semiestructurada, debido a que en ocasiones no habrá la opción de entrevistar más de una vez a una persona o esta no tendrá el tiempo de atenderlo. Por esta razón, las entrevistas se van a realizar con un margen de una estructura básica. Es decir, se utilizará una conversación guiada para así permitir preparar y analizar unas preguntas mediante una guía de entrevista. Esto me va a proporcionar datos confiables y comparables. A continuación, muestro la guía de entrevista que se realizó con base en todas las medidas sanitarias implementadas por los lineamientos técnicos de seguridad. Son 19 preguntas elaboradas a base de estas medidas sanitarias. La validez de las apreciaciones. Una investigación tendrá un alto nivel de validez en la medida en que sus resultados reflejan una imagen lo más completa posible, clara y representativa de la realidad o situación estudiada. La validez de las apreciaciones se realiza al contrastar la información recolectada de un entrevistado a otro. Esto me va a permitir representar mejor las posiciones de la población trabajadora y resulta como una estrategia para corregir distorsiones perceptivas y prejuicios. Considero la validez de mi apreciación mediante la contrastación de la información recolectada de un entrevistado a otro. Dentro de confiabilidad de mis hallazgos. Una investigación con una buena confiabilidad es aquella que es estable y es congruente y es igual en diferentes tiempos, así como es previsible para el futuro. Esta confiabilidad tiene dos caras, una cara interna y otra externa. Hay confiabilidad interna cuando varios observadores estudian una misma realidad y concuerdan en sus conclusiones. Y hay confiabilidad externa cuando investigadores independientes, al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes, llegan a los mismos resultados. Yo entiendo
como confiabilidad externa, aquella que implica que un estudio se puede repetir con el mismo método sin alterar los resultados. Es decir, que es replicable y sus resultados son replicables por lo mismo. En mi estudio, para alcanzar un buen nivel de confiabilidad externa, me apoyo en la recomendación de Lecomte y Goentz, que menciona utilizar la estrategia de precisar los métodos de recolección de la información y de su análisis, para que así otros investigadores puedan usar esto como un reporte y puedan repetir este estudio. La replicabilidad de este estudio se vuelve imposible si no se puede identificar y definir de forma cuidadosa las estrategias que utilicé para este procedimiento. Cabe recalcar que dada la naturaleza de la investigación cualitativa, no es posible que se pueda repetir o replicar un estudio como se puede hacer en muchas investigaciones cuantitativas. Debido a esto, la confiabilidad cualitativa se logra utilizando otros procedimientos diferentes, otras estrategias. Y mi confiabilidad interna, que considero importante porque eleva la credibilidad de esta investigación, y en que yo me baso es el uso de todos los medios electrónicos disponibles para conservar esta realidad. Al yo conservar en vivo la realidad presenciada, como es por medio de grabaciones de audio y fotografías, este material va a permitir que se puedan volver a repetir las observaciones de estas personas que participan en la investigación. Esto hace posible que otros observadores puedan presenciar estas acciones y puedan aportar datos brutos nuevamente para su categorización y conceptualización. Así podrá hacer un correcto análisis y poder precisar los métodos. Mis referencias se basaron en Martin, los acuerdos de lineamientos técnicos específicos para la nueva normalidad, las estrategias generales de promoción de la salud y seguridad, así como el punto de perspectiva y punto de vista de Díaz, Coelho, Hernández, Sampieri y de Martínez Miguel, para la validez y confiabilidad de la metodología cualitativa. Muchas gracias.